Nuevamente, continuando sobre la semana pasada, hablábamos sobre de eso. ¿El hombre realmente sí busca a Dios? ¿O simplemente se ha ido, es decir, involucrarse o pertenecer o formar parte de una religión o una iglesia y pensando que busca a Dios? Ese es nuestro tema que hablábamos de la semana pasada. Y Jesucristo nos enseñó al que quiera buscar a Dios. Es decir, buscar a Dios es buscar su rostro. Buscar a Dios es buscar la presencia de Dios. Buscar a Dios no es cantarle. Buscar a Dios no es ir a la iglesia. Buscar a Dios es buscar su presencia, ya que es lo que nos enseña en la palabra de Dios. Y podemos ver por muchos pasajes en la Escritura Jesucristo orando al Padre, buscando estar en comunión con el Padre. Y así por toda la Biblia nos enseña que todos los cristianos deberían hacer lo mismo porque creen en Dios, porque son hijos de Dios y quieren tener comunión con su Padre. Entonces, en hacerlo es a través de la oración. Ir a la iglesia, nada que ver. Cantarle, nada que ver. Eso no es buscar a Dios. Es una parte nada más, es una parte, pero realmente buscar a Dios es en oración, en comunión con Dios. Entonces, eso fue nuestro tema de la semana pasada, que hablábamos sobre de eso, que el hombre busca a Dios. Y vimos que existen tantas creencias y formas de buscar a Dios. Algunos son basados en las tradiciones de hombres y otros basados en las escrituras, en la palabra de Dios. Pero realmente la mayoría de las religiones toman pasajes de la Biblia para buscar a Dios en una manera equivocada, confundiéndose los tiempos. Es decir, cuando ven el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel iban en un templo a buscar la presencia de Dios o escuchar a Dios o buscar a Dios, ellos creen que todavía es lo mismo, cuando no se dan cuenta que el Antiguo Testamento así estaba dispuesto, de que Dios se le buscara, su presencia bajaba, como dice en el libro de Éxodo 25, y otras escrituras más enseña que el pueblo de Israel, la presencia de Dios bajaba en medio de los querubines. No es que Dios estaba en los querubines, no es que Dios vivía en el tabernáculo o en el templo que construyó Salomón, no, sino que bajaba su presencia de ahí. Pero luego David dice, pues, ¿qué casa edificaréis a este Dios si Él es el que hizo todo? Si no puede contener Dios en este mundo. Entonces, muchos hermanos, cuando ven en los pasajes del Antiguo Testamento, como Salmos, que habla sobre hay que buscar a Dios en el templo, en su santo templo, en su casa, en la casa de Dios, y confunden y creen que es lo mismo hoy las iglesias o cualquier templo, tanto como la iglesia católica, tanto otras iglesias evangélicas que existen. Muchos hermanos enseñan, hay que ir a buscar a Dios en su casa. Dios está en su casa, es decir, la iglesia es la casa de Dios. La iglesia es santa. Pero sin embargo no se dan cuenta que han cambiado las cosas. Hablábamos de la semana pasada que Jesucristo dijo a Dios, Él dijo que ya no se buscaría en Jerusalén y en el monte donde buscaban los samaritanos y los judíos. Él dijo que se debería buscar en espíritu y en verdad. ¿Cómo se haría eso? Bueno, una es ver lo que la Biblia dice, que nosotros somos el templo de Dios. La morada de Dios es una persona cristiana que ha recibido a Jesucristo en su corazón y que se ha arrepentido y ha sido lavado por la sangre de Jesucristo, ha sido justificado. Él es la iglesia, Él es el templo de Dios, Él es la morada de Dios. Como dice en San Juan 14, 21, al verso 24, Él enseña que Él vendría, Él y el Padre, a morar en la persona a los que guardaran sus mandamientos. Dios no está en una iglesia. Es lo que vemos, ¿no? Que existen tantas creencias, religiones que toman pasajes de la Biblia para buscar a Dios en una manera equivocada. Pero también la iglesia católica toma pasajes de la Biblia, versículos para hacer el rosario a María y a los santos, poniéndolos como intercesores. Es decir, buscar a Dios, buscar su presencia, también implica rezar a los santos. Implica también rezar el rosario, es decir, dirigirte a una imagen, ya sea en una estatua, pero lo que ellos enseñan, no te estás dirigiendo realmente a esa imagen, sino a la que representa, es decir, a María y a todos los santos. Bueno, eso es lo que ellos enseñan. Pero realmente buscar a Dios significa buscar su presencia, buscar el rostro de Dios. Y eso está en la oración íntima con Dios, tú y Él. No está a través de una persona, no está a través de un hermano que venga a orar por ti, a través de un pastor, a través de un sacerdote, a través de una imagen. No, buscar a Dios es que tú lo busques con todo tu corazón. Y eso está en orar, en dirigirte personalmente a Dios, como Jesucristo enseñó. Ora al Padre en tu cuarto, en lo secreto. Órale a Dios allí, poniéndole petición o en adoración. Pero no estamos hablando, pero lo que estamos hablando también, el que quiera buscar al Dios verdadero, eso se debe hacer, pero si alguien no busca al Dios verdadero que dice la Biblia, pues entonces puede buscar en donde sea y como sea, ya sea danzándole, ya sea tocándole tambores o prendiéndole fuego como los sacerdotes de Baal en los tiempos de Elías. Entonces lo que hizo Elías es oró a Jehová.
Entonces, así es, el que quiere buscar la presencia de Dios es orar a Dios. Y no se trata de ritos, no se trata de otros tipos de cosas que están fundamentados en ideas, en creencias, en pensamientos de personas, sino que debemos estar basados en la Escritura. Y la Escritura no nos enseña que debemos buscar a Dios a través de una imagen. Buscar a Dios es a través de su palabra. Entonces, es lo que estudiamos la semana pasada en el libro de los Hechos 7:48 al versículo 49 y Hechos 17:23 y 24 está enseñando que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Es decir, mis queridos hermanos, Dios no está en una iglesia. Dios no está en una iglesia para buscarlo ahí. Los cristianos verdaderos siempre no buscaron a Dios en un templo. Los cristianos verdaderos no buscan a Dios en una iglesia o templo, porque ellos saben que Dios no está ahí. Dios es omnipresente, omnisciente. Es decir, que Él está donde sea y Él escucha a todos y Él está en el mismo tiempo donde lo invoquen su nombre. Pero no estamos diciendo que una persona no vaya a la iglesia o que no vaya a la reunión, no. Lo que estamos diciendo es que Dios no está en una iglesia. En la iglesia o en la reunión es para ir a aprender de la palabra de Dios o estudiar juntos la palabra como hermanos. Bueno, si es que predican, si es que enseñan en la iglesia, porque a veces se la pasan cante y danza y otras cosas más que no hay nada de enseñanza. La reunión está hecho para que el cristiano vaya y aprenda de la palabra de Dios, para que el pastor enseñe sus ovejas. La reunión está para alimentar las ovejas. Las reuniones no están para que le pongan canto, que dancen y que se sientan bonitos los hermanos. No, las reuniones están hechas para ser enseñado a todos aquellos que van a la reunión o a la iglesia, como lo quieran llamar. Entonces no estamos diciendo que no vayas a la iglesia, estamos diciendo que Dios no se busca una iglesia, porque Dios es espíritu, el que tiene a Dios tiene a Cristo. Pero ¿qué hay? ¿Qué hay? Como decíamos al principio, ¿qué hay de los que le rezan a los santos? ¿Qué hay de los que cuando le hacen un rosario a los santos y a María, la que fue la madre de Jesús, que en una imagen puede tener comunión con Dios a una persona y puede ser escuchado por Dios en rezarle a un santo? Bueno, fíjate, la Iglesia Católica es lo que enseña, que cuando quiere buscar a Dios o buscar el favor de Dios, una persona también puede dirigirte a los santos, o sea, en una imagen. Y ellos, o sea, los santos pasan tu recado hacia Dios. Y de hecho, la Iglesia Católica enseña que los santos, ellos pueden rogar por ti, si tú le pides. ¿En dónde se basa? En el libro de San Juan 2, 3, vemos cómo María, bueno, aquí toma la enseñanza de la Iglesia Católica, pero lo que estamos hablando es, ¿podemos buscar a Dios en una iglesia? No. ¿Podemos buscar a Dios en una imagen? No, claro que no, porque Dios no está en un lugar. Dios no puede ser contenido en una iglesia o en una imagen. Dios está donde lo invoquen su nombre. ¿El hombre busca de Dios? No busca de Dios. Y si lo busca equivocadamente. Debemos buscar a Dios como tal, como nos enseña las Escrituras. Porque muchos cristianos o personas que no conocen de Dios y el cristiano le invita y dice, ven a buscar a Dios. O sea, le hace creer que Dios está en una iglesia y realmente no está allí. Es una gran verdad de la Biblia. Y cualquiera que diga lo contrario tiene que mostrarlo en las Escrituras si Dios está en una iglesia, si Dios puede estar en una imagen o Dios puede escuchar a través de un santo. ¿En qué parte de la Biblia enseña eso? Bueno, en el libro de San Juan 2, 3 está enseñando que nosotros o cualquier católico puede rezarle a María porque ella es presentada como intercesora, es decir, una persona católica también le puede rezar, le puede hablar a María, es decir, si no quieres hablar con Dios, tú puedes hablar a María, a la madre de Jesús y ella pasa tu recado a Dios. ¿Dónde se basan? San Juan 2, 3, donde dice, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. No sé, con este pasaje que es narrativo, María la hacen como intercesora de todas las personas. Pero si tú te fijas el pasaje, que de ninguna manera está enseñando que toda persona que tenga necesidad de algo y pueda pedirle algo a María y ella pueda interceder, no está enseñando eso el pasaje. Y esto de hecho no está enseñando también que se debería practicar o que alguien lo haya hecho en la Biblia. No está eso. Y con esto la Iglesia Católica ha concluido malamente y doctrinalmente han fallado sobre esta enseñanza. Que María y los santos pueden rogar a Dios por nosotros si nos dirigimos a ellos. Ellos han enseñado sobre eso. Pero eso sustenta la Biblia, no lo sustenta. ¿Qué dijimos al principio? Hay religiones que toman pasajes de la Biblia para buscar a Dios equivocadamente. Eso es lo que hace tanto los pastores, tanto los hermanos y tanto la Iglesia Católica toman pasajes de la Biblia para decir, así se debe buscar a Dios también. Y es un método, es una forma también de buscar a Dios.
Pero también luego enseñan que María está presente en el rosario, que siempre está para consolar y cuidar a aquellos que le recen, porque ella estuvo en el pie de la cruz y no abandonó a Jesucristo. Eso está en el libro de San Juan 19:25. Con este versículo lo hacen creer que tú puedes orar y que María no te puede abandonar, que ella siempre está a tu lado, es decir, como si fuera el mismo Dios. San Juan 19:25 dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. O sea, estaban las tres María, pero también en otro pasaje se ve que Juan estaba ahí también. O sea, por esto enseña la Iglesia Católica que tú puedes dirigirte a las imágenes también. Si no quieres dirigirte a Dios, buscar su presencia, no importa. Para eso está la Madre de Jesús, María. No estamos atacándola porque sabemos que ella fue salva. Sabemos que ella siguió al Señor. Sabemos que ella murió y está en la presencia de Dios. Pero no es intercesora. Fue una mujer como todos, simplemente lo que enseña la Biblia, que fue escogida por Dios y fue utilizada por Dios, pero de ninguna manera enseña esos versículos que ella es intercesora. Jamás enseña eso en el pasaje, lo que podemos ver en varias partes. Es decir, que la hacen omnipresente, omnisciente con todos los santos, porque si alguien le está rezando, un ejemplo, si alguien le está rezando en Querétaro, y al mismo tiempo le están rezando aquí en Monterrey, ella y los santos al mismo tiempo oye a todos. Es decir, ella puede estar en lugares diferentes al mismo tiempo, andar escuchando personas al mismo tiempo en diferentes lugares. Es decir, tiene los mismos atributos que Dios omnipresente y omnisciente. Al pensar que María y los santos puede escuchar a una persona aquí en Monterrey y al mismo tiempo en Querétaro, le está haciendo como Dios, le está haciendo como omnipresente y omnisciente. Y eso solamente lo tiene Dios, como si fuera Dios. Es lo que ha concluido la Iglesia Católica. Pero también si tú ves, tú dices, bueno, es que el rosario es bíblico, dice en la Biblia. Claro que sí, toman pasajes de la Biblia para decir que el rosario es bíblico, pero realmente no está enseñando que se debe recitar enfrente de una imagen como parte para buscar la presencia de Dios o para que seas escuchado en los santos. Eso no enseña eso en los pasajes. ¿Qué es lo que hace la Iglesia Católica? Toma pasajes de la Biblia, tratar de hecho, esos versículos son forzados a decir de lo que no dice. Están forzados a decir lo que no dice, porque para empezar son narrativos, no hace doctrina. Una es entender eso, ¿no? Y cualquiera que piense lo contrario, sabe lo que se tiene que hacer, se tiene que leer bien los pasajes, interpretarlo correctamente y no tener una idea que ya ha sido creado en una religión o en las personas. En Lucas 1:28, lo que está enseñando el libro de Lucas 1:28, sobre del rosario, al hablar sobre de esto, no estamos atacando a María. Sabemos que fue la madre de Jesús. Eso es una gran verdad. Pero ¿cómo la están teniendo la Iglesia Católica? ¿Cómo la están presentando? Eso prueba la Biblia. La están presentando como intercesora. La están presentando como María omnipresente y omnisciente. ¿Eso aprueba la Escritura? No aprueba. Es una idea que ellos han hecho creer todos los feligreses. En Lucas 1:28 dice: entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendito tú entre las mujeres. La palabra salve es un saludo. Y la Iglesia Católica dice que la palabra salve es un saludo exclusivo de los reyes. Entonces, cuando María escuchó la salutación del ángel, cuando le dice salve, es decir, la está reconociendo como reina del cielo, como una reina. Entonces, como ella fue al cielo, ella es una reina allá en el cielo. Con este pasaje, imagínense, ¿no? Lo que han concluido la Iglesia Católica con estos pasajes, con estos versículos de la Biblia. Es decir, todo lo que ellos dicen sí sustenta las Escrituras, sí está basado, pero está mal interpretado las Escrituras. Entonces la palabra salve es lo que significa, es un saludo nada más, es un saludo. Y no podemos decir que ese saludo es un saludo solamente de reyes, porque en Mateo 28:9, cuando Cristo resucita, están los tres María, están ahí María Magdalena, María madre de Jacob y Salomé. En Mateo 28:9 está ahí cuando Cristo resucita, le dice las tres, le dice salve. O sea, si la palabra es exclusivo para reyes, entonces estas tres María son las reinas del cielo también. Pero sin embargo, no podemos pensar de esa manera. Pero
podemos adoptar con esa misma idea que enseña la Iglesia Católica. Bueno, pero aquí nace todo sobre este rezo, el rezo donde dice: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Y luego añade la Iglesia Católica: ruega por nosotros. Es añadido. ¿En qué parte de las Escrituras dice que María puede rogar por nosotros? Ninguna parte de las Escrituras. Por lo tanto, la enseñanza o su doctrina que ellos enseñan ha fallado. De hecho, no comparte con las Escrituras. Cuando dice Dios te salve María, entendemos que con la palabra salve no es salvación, sino se refiere, es un saludo. Dios te salve María, llena eres de gracia. Claro que sí, es una gran verdad. Llena fue de gracia a María, pero no solamente a ella, sino a todos los que recibieron el Espíritu Santo, sino a todos los santos, a todos los cristianos en aquellos tiempos. En el versículo 41, cuando María, el ángel le avisa que su prima Elizabeth y todo eso, y va a visitarla. El versículo 41 dice: aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó de su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó gran voz: ¿quién? Elizabeth, y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Con estas palabras, con esto que exclamó a Santa Isabel, como dice la Iglesia Católica, con este pasaje ellos enseñan el rosario. De aquí sale el rosario, con esas palabras. Es decir, con esto lo que dijo Elizabeth, le han hecho como si fuera una oración dirigiéndose a María y a los santos. Donde Santa Isabel le dijo a María: Madre de Dios, y como si fuera que hay que repetirlo en una oración. Luego dice el versículo 43: ¿por qué se me ha concedido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Entonces decíamos que aquí es donde nace el rosario, de donde dice la madre de mi Señor, que quiere decir la madre de Dios. Entonces aquí se convierte el rosario, que todo un plegaria que han tenido la Iglesia Católica. Dice: Santa María, Madre de Dios, y luego dice: ruega por nosotros los pecadores. ¿Acaso María puede rogar por nosotros los pecadores? Bueno, así dicen ellos. Hay pasajes de la Biblia donde trata de enseñar, de esforzar que diga lo que no está diciendo las Escrituras. Entonces, no hay pasajes donde diga que una persona que ya está en el cielo, un santo o una santa que ha muerto y que su alma está en el cielo delante de Dios, no enseña en ninguna parte de la Escritura que ellos pueden rogar, o que los vivos estén rogando a alguien que ya está en el cielo. No hay pasajes. Estos pasajes no enseñan, está narrando, no está diciendo que se practicaría, o la iglesia primitiva de los primeros siglos lo estaba practicando esto. Simplemente lo que se ve aquí es que es Elizabeth, sino está diciendo: ¿por qué se me ha concedido esto a mí? La madre de mi Señor venga a mí. Entonces de aquí nace el rosario. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Esto es añadido, esto es una mentira. O sea, este rosario eso no es verdad, aunque sí está basado en las Escrituras, pero no está enseñando que se debe recitar o que se debe decir en una imagen, como de hecho el rosario está hecho no para dirigirse a Dios, sino para dirigirse a los santos. Entonces está sacado de las Escrituras, pero de ninguna manera está enseñando que se debe recitar, siempre y cuando que quieras dirigirte a un santo. Y sobre lo que ha añadido es: ruega por nosotros los pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Eso es algo increíble, porque lo que dice la Escritura en el libro de Romanos, el libro de Hebreos, está enseñando: el único intercesor es Cristo por nosotros. Bueno, pero de hecho no termina ahí. Esto no termina lo que enseña el rosario. El rosario, encontrando un poquito de ahí la información de la Iglesia Católica, tiene 15 promesas. Si tú rezas el rosario, si tú rezas a las vírgenes, hablando de María y a los otros santos, pero en el caso especial esto es para a María. Si tú le rezas, dice el número 2, dice: prometo mi protección y las gracias más grandes a aquellos que recen el rosario. Imagínense el rosario. Luego dice el número 3: el rosario es un arma poderosa para no ir al infierno, destruirá los vicios, disminuirá los pecados y defendernos de las herejías. El rosario, no está diciendo que te dirijas a Dios, ni que le ores a Dios. El rosario es decir, dirigirte a María. El número 5 dice: el alma que se encomienda en mi rosario no perecerá. Imagínense rezar el rosario. ¿Para qué? ¿Para qué arrepentirnos? ¿Para qué buscar a Dios? ¿Para qué leer las Escrituras? ¿Para qué ir a la iglesia, como estamos diciendo? Si hay que rezar rosario, hay que decirle: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Y ya.
y con eso somos librados del infierno. Así enseña, así, porque esas son las promesas del rosario. En el número 6 dice, quien reza el rosario devotamente, lleve los ministerios como testimonio de vida, no conocerá la desdicha, Dios no lo castigará en su justicia, no tendrá la muerte violenta, y si es justo, permanecerá en la gracia de Dios, tendrá la recompensa de la vida eterna. Y en el número 7, aquellos que sean verdaderos devotos del rosario no perecerán sin los sagrados sacramentos, es decir, sin hacer los mandamientos de Dios, no importa, mientras que reces el rosario, tienes segura la salvación. Imagínate, el número 9 dice, librará del purgatorio a quienes recen el rosario devotamente. Número 11, obtendrán todo lo que me pidan mediante el rosario. Imagínense, ¿no? Si estás enfermo, no tienes trabajo o algo necesitas de parte de Dios, no te dirijas hacia Dios, dirígete a María, así enseña el rosario. O sea, dice, todos aquellos que piden algo mediante el rosario lo puede obtener. O sea, a Dios no, sino a los santos y a María. Entonces, estos rosarios están dirigidos a María y a los santos. Y sí traen promesa. Es decir, hay muchos santos como San Charbel para las enfermedades, San Martín, que es para suerte y trabajo, San Antonio para buscar novio, nomás que hay que ponerlo de cabeza para que jale, porque luego a lo mejor no jala si no le pones de cabeza. San Juditas, que es para los casos difíciles, es decir, no puedes pedirle a Dios, ya no puedes dirigirte a Dios, bueno, aunque sí lo puedes hacer, ¿no? Pero yo creo que escuchan más a través de los santos, a través de una imagen. Pero esta idea no nace de la Biblia. Ninguno de los primeros siglos, ninguno de los apóstoles, ninguno de la primera iglesia, lo que podemos ver en el libro de los Hechos, analizando, no hay enseñanza, no hay quien haya hecho esto que está enseñando la Iglesia Católica. Todos aquellos que querían hablar con Dios lo hacían directamente a través de Jesús, porque en Romanos 10:13, todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Todo aquel que invoca el nombre del Señor está hablando de hablar a Jesús, no a María, no a los santos, no a San Pedro, no a San Pablo, no a otros santos, sino a Dios. A Dios es el que debemos ser escuchados por Él. Si alguien le reza o cree en ellos, según enseña, si alguien le reza a los santos y cree el rosario, puede recibir un milagro de parte de Dios, sin orar a Dios, sin practicar la obediencia de Dios, sin pedir nada directo a Dios, sino a través del rosario. Imagínate, es lo que enseña, es una herejía todo esto lo que está enseñando la Iglesia Católica. Todo esto, si es sustentado en las Escrituras, tiene que mostrarlo. Cualquier católico que diga, está equivocado esto, todos los pasajes citados, de hecho hay muchísimos pasajes, ¿no? Tanto el libro de Apocalipsis, ellos toman un pasaje de la Biblia donde dice, es que sí los santos pueden interceder por nosotros. ¿Por qué? Porque si le oramos y le rezamos y le pedimos a los santos, ellos llevan nuestro recado a Dios. O sea, es lo que han concluido ellos. En el libro de Apocalipsis 5:8 dice, cuando hubo tomado el libro, fíjate lo que dice, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpa. ¿Quién? Los 4 vivientes y los 24 ancianos. Ellos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿De quién eran las oraciones? De los santos. ¿Cuáles santos? De las oraciones de los santos que estaban vivos en la época del año 90, año 95, en los tiempos del apóstol Juan. Pero ¿quién tenía las oraciones? Lo tenía los 24 ancianos y los 4 vivientes. Santos de los que estaban en la tierra, cristianos que eran salvos, santificados, que habían recibido el perdón de Dios, que tenían y se los dieron, y de hecho los que tenían copas copas de oro llenos de incienso, que eran las oraciones, lo tenían los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. No está diciendo que los santos no se refería a los santos que habla la Iglesia Católica o María. En Apocalipsis 6:9 dice, cuando abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía, y clamaban gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Con este pasaje también ellos enseñan que sí puedes rezarle a los santos. Con este pasaje ellos dicen que ellos pueden interceder, porque mira, está pidiendo a favor a los vivos. Pero si tú analizas bien en la Escritura, no está diciendo eso. Lo que se está viendo aquí es que los santos, los cristianos que estaban en la presencia de Dios, estaban pidiendo, estaban rogando, no por los demás, sino por ellos mismos. Estaban pidiendo justicia por sus muertes, no está pidiendo por los demás, porque dice el versículo 10, clamaban gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? No
no que cuides o que guardes a nuestros hermanos o a los demás que están en la tierra. No, está pidiendo, como que pidiendo venganza de su muerte de ellos. Con este pasaje no le hace ser intermediarios, con este pasaje no le hace, no le hace ver a los santos que están en el cielo, que ellos pueden interceder por una persona. Entonces, al creer esto, entonces estamos añadiendo algo que no está enseñando la Escritura. Entonces, aquí no está enseñando que ellos están intercediendo o que pueden interceder por nosotros. Su petición, si tú ves en la Escritura, en el versículo 11, su petición fue negada, le dijeron que no, espérate, y se le dieron vestiduras blancas. Entonces, ¿qué debemos concluir en esto? Concluir es: cualquier persona que quiera buscar a Dios, cualquier persona que quiera buscar a Dios no tiene que dirigirse ante una imagen, ningún pastor. Si tú le pides que ore por ti un pastor, cualquier hermano, es porque no quieres hablar con Dios. Todos podemos y tenemos y debemos hablar y dirigirnos directamente hacia Dios. Ese es el deseo de Dios, ese es el propósito de Dios, que el hombre tenga comunión con su Creador. Y ahora, ¿hasta cuándo cambió? ¿Cuándo dijo Dios? No, aquellos que me quieran hablar ahora lo pueden hacer a través de mi madre, a través de mis apóstoles, a través del pastor, a través del sacerdote. ¿En qué parte de la Escritura enseña eso? Ninguna parte en la Escritura. Amigo católico, tanto hermanos, familiares, amigos que son católicos, analicen las Escrituras. Si la Biblia enseña que debemos nosotros orarle a los santos, si tú buscas un pasaje y lo interpretas correctamente y lo entiendes bien, te vas a dar cuenta que no está enseñando eso. No más que la religión, la Iglesia Católica, toma pasajes de la Biblia, hacerlo decir, lo está forzando decir lo que no está diciendo las Escrituras. ¿Cuál es el problema? De que nunca queremos leer Biblia. Leer la palabra de Dios, la verdad está ahí. La verdad no está en una iglesia. La verdad no está dentro de una iglesia. Dios no está dentro de una iglesia. Dios está donde lo invoquen su nombre. De hecho, Él quiere estar dentro de ti. De hecho, el Señor está ansioso de estar contigo. Pero necesitas abrirle tu corazón, pedirle perdón, acercarte a Él, a Dios, no a través de una persona, no a través de un pastor. No tienes que pedirle que alguien ore por ti. Dios quiere escuchar de ti, que escuchar de tus labios lo que hay en ti, lo que tú necesitas. Como 2 Corintios 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué debe ser una persona? Debe humillarse ante su Dios. ¿Quieres hablar con Dios? No ocupas ir a la iglesia. ¿Quieres hablar con Dios? No ocupas llamar al pastor, no ocupas que a alguien, no ocupas a los hermanos que pongan sus manos en ti. Tú necesitas arrodillarte ante tu Creador, ante Dios, no en una iglesia. Y puede ser allí, en tu casa, en tu oficina, en tu sala, en tu cocina, donde quiera. Tú puedes arrodillarte y ponerte en comunión con Dios. Pero antes tienes que reconocer tu pecado, tienes que saber de tu condición y que Él es santo y Él está deseoso de recibirte. Pero tienes que hacer como el libro de Lucas 15, 18 al verso 21, que Él tenía una necesidad, que tenía hambre, pero antes Él dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dice: levantándose vino su padre, y cuando aún él estaba lejos, vio a su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué es lo que nos enseña el libro de Lucas? Que el Padre está dispuesto de recibir cualquier persona. Está dispuesto de recibirte, de escucharte, siempre y cuando te reconozcas como pecador, que reconozcas que has fallado, que reconozcas que necesitas de Él, que reconozcas que sin Él tú puedes ir a la iglesia, tú puedes rezarle a los santos, tú puedes cantar, mi querido hermano, tú que te gusta cantar tanto en las iglesias, que te caes al piso, que te tocan. Si no tienes comunión con Dios, todo es en vano. Buscar a Dios es buscar en oración, es tener comunión con el Padre. Si estás leyendo Biblia, estás cantando, estás viendo película cristiana, estás yendo a la iglesia, a misa, nada te puede servir porque estás separado de Dios. Hay que unirse a Cristo, necesitas el Espíritu Santo, necesitas a Dios, pero primero necesitas creer primeramente, porque el que no cree en Dios, ¿para qué va a acercarse a aquel que no cree? Ojalá que entiendas, y te invitamos mañana a las 6 de la tarde con nuestro hermano José Ángel Lara, y pastor de la congregación. Te invitamos que nos escuche y te agradecemos. Y si tienes duda, tienes pregunta, mi nombre es Pablo Campo Bernal, mi número es el 81 17 14, perdón, es el 81 17 15 15 37. Ese es mi número de teléfono. Cualquier pregunta, cualquier día de la semana estamos para servirte. Muchas gracias por haberme escuchado y que Dios te bendiga.